Marisol nunca se sintió cómoda con ese tipo de invitación. Una cena especial en casa de sus padres, sin ninguna ocasión específica para celebrar, siempre venía acompañada de conversaciones difíciles o de pedidos implícitos de ayuda. Aún así, ella aceptó, como siempre hacía. Pasó por el supermercado antes de llegar. Compró un vino caro, porque sabía que nadie de la familia traería algo mínimamente decente, e intentó en el camino alejar la inquietud creciente en su pecho. Cuando entró por la puerta y vio la expresión contenida de su madre, supo inmediatamente que algo estaba a punto de suceder. La cena transcurrió con una ligera tensión en el aire. Sus padres conversaban animadamente con Pablo y Daniela, reían de bromas internas y se intercambiaban miradas cómplices. Marisol se mantuvo en silencio, escuchando, respondiendo cuando era necesario, pero esperando el momento en que soltaran la verdad sobre la mesa. Y de hecho, llegó justo después del postre. Su padre carraspeó, su madre ajustó la postura en la silla y entonces decidieron dejar la casa y la cabaña del lago para Pablo y Daniela. Ellos aún están encontrando su camino en la vida, hija, y tú ya tienes el tuyo. Marisol parpadeó, procesando aquellas palabras como si fueran un golpe seco en el estómago. Las dijeron con tanta naturalidad, como si hablaran del clima o del menú de la noche. Miró a sus hermanos esperando alguna reacción, una mirada de incomodidad, algún mínimo gesto que indicara que ellos también encontraban esa decisión injusta. Pero nada. Pablo mantenía el rostro sereno, girando la copa de vino entre los dedos, mientras Daniela esbozaba una sonrisa satisfecha. Su silencio fue instintivo, automático. Pero, dentro de su mente, se formaba una tormenta. Durante años, cada extra que ganaba iba directo a la casa de sus padres. El salario de gerente senior que había conseguido con esfuerzo y noches sin dormir sustentaba a 4 adultos además de ella. No esperaba un trofeo por ello. Pero ser descartada de esa manera, como si su contribución no tuviera la menor importancia, era un golpe difícil de digerir. Ella respiró hondo, intentando encontrar alguna lógica en aquello. Entonces, ¿la casa y la cabaña van para Pablo y Daniela? ¿Y yo?, preguntó, manteniendo la voz firme, aunque sintiendo un nudo en la garganta. Su madre frunció el ceño, como si la pregunta fuera absurda. Hija, tú tienes tu carrera, tu apartamento, tu vida organizada. Ellos aún necesitan un empujoncito. El empujoncito. Marisol casi se rió. ¿Era esa la justificación? ¿Necesitaban más? Entonces, ¿para qué sirvieron los años de ayuda, las facturas pagadas, las hipotecas saldadas, las emergencias cubiertas? Cuando empezó a enumerarlo mentalmente, sintió el pecho arder. Yo pagué la hipoteca de esta casa durante años. Pagué las cuentas cuando ustedes no pudieron. Reformé la cabaña. Pagué la universidad de ambos. ¿Y ahora simplemente me excluyen de la decisión? Su voz sonó más dura de lo que quería, pero no pudo contenerse. Su padre suspiró, rascándose la cabeza. No te estamos excluyendo, hija. Solo estamos asegurando que tus hermanos tengan un futuro. Marisol sintió una ola de indignación subir por su cuerpo. ¿Asegurando que sus hermanos tuvieran un futuro? ¿Y lo que ella había hecho hasta ahora? ¿No había sido justamente ella quien aseguró que Pablo y Daniela tuvieran oportunidades sin tener que preocuparse por el dinero? La hipocresía de aquello era absurda. Apretó los dedos alrededor de la servilleta, intentando contener la voluntad de levantarse y salir de allí. Pero no, ella necesitaba escuchar hasta el final. Entonces, básicamente, yo trabajé todos esos años para darles a ellos lo que ustedes no pudieron dar. Y ahora, cuando finalmente llega el momento de equilibrar las cosas, ¿me quedo sin nada? Su madre hizo un gesto vago con las manos, como si intentara minimizar la situación. Hija, no lo tomes de ese modo. Siempre has sido la más fuerte, la más independiente. Sabíamos que estarías bien. La palabra fuerte sonó casi como una condena. Sí, ella era fuerte. Siempre lo había sido. Pero ser fuerte no significaba que fuera justo cargar con el peso de toda la familia sobre sus hombros. La cena continuó en un silencio tenso. Marisol no quiso prolongar la conversación, pero dentro de ella algo se rompió de forma definitiva. Por primera vez, vio con claridad la dinámica que siempre había existido. Ella no era prioridad. Su esfuerzo era útil, pero nunca valorado. Sus padres y hermanos estaban tan acostumbrados a su ayuda que ni veían problema en descartarla cuando fuera conveniente. Cuando terminó de comer, se levantó. Gracias por la cena. Su voz fue neutra, pero cargada de significados. Atravesó la sala sin mirar atrás y salió por la puerta sintiendo una frialdad diferente a la que solía sentir al dejar la casa de sus padres. Esa vez, no era tristeza, era un despertar.
La noche estaba fría cuando Marisol entró en el coche y cerró la puerta con más fuerza de la que pretendía. Las manos le temblaban al encender el motor, y por un instante todo pareció borroso. No era solo la ira, era el dolor de darse cuenta de que, para su propia familia, ella nunca había sido vista como alguien que también necesitaba apoyo. Siempre la fuerte, siempre la responsable, nunca la hija que merecía cuidado. Respiró hondo, apretó el volante, intentando calmar el torbellino de emociones. Quería llamar a alguien, desahogarse, pero ¿con quién? Siempre había sido discreta sobre los sacrificios que hacía por la familia, como si aquello fuera solo parte de la vida. Sus amigos sabían que ayudaba, pero no tenían idea de la magnitud. Y ahora, por primera vez, Marisol veía con claridad que todo aquel esfuerzo nunca fue por amor o gratitud, fue por conveniencia. Al llegar a casa, dejó su bolso en el sofá y caminó hacia la mesa donde organizaba sus finanzas. Cogió su portátil y abrió las hojas de cálculo que, durante años, habían sido su forma de garantizar que nada quedara atrás. El pago de la hipoteca de sus padres, las cuentas de luz y agua, la mensualidad de la certificación de yoga de Daniela, el financiamiento del coche de Pablo. Al mirar esos números, algo dentro de ella finalmente se rompió. Ya no tenía sentido. Ninguno de ellos tendría que preocuparse por las facturas a fin de mes. Pero ella sí. Ella era la que lidiaba con el peso de mantener todo en funcionamiento. Movió el cursor hacia la pestaña de pagos automáticos y, sin dudar, comenzó a cancelar uno por uno. Con cada clic, sentía el corazón latir más fuerte. Al final, solo quedaba su propia vida para gestionar. Y por primera vez en años, eso le parecía correcto. A la mañana siguiente, el teléfono comenzó a sonar temprano. Primero, fue su madre. Luego, su padre. Después, Daniela. No respondió a ninguno de ellos. Sabía exactamente lo que querían. El primer pago que canceló fue la hipoteca. Y ahora, probablemente, sus padres estaban notando que el dinero no había caído en la cuenta. Después vinieron las cuentas básicas, la ayuda con las tarjetas de crédito de Pablo, y en cuestión de días, la realidad comenzaría a imponerse sobre ellos. Sintió un peso salir de sus hombros. No era culpa, no era arrepentimiento, era la certeza de que, si no tomaba esa actitud ahora, jamás lo haría. Después de años sosteniendo a su familia, había llegado el momento de elegirse a sí misma. Los días siguientes fueron un caos. Mensajes, audios, correos electrónicos. Su madre lloraba, su padre intentaba hacerse el conciliador, como si aquello fuera solo un malentendido. Daniela enviaba mensajes pasivo-agresivos, insinuando que Marisol estaba siendo ingrata después de todo lo que la familia había hecho por ella, como si la familia hubiera hecho algo comparable a lo que ella hizo por ellos. Pero lo peor fue Pablo. Cuando los llamamientos emocionales fallaron, él optó por la agresividad. Siempre supe que eras egoísta, escribió en uno de los últimos audios. ¿Pero hacer esto con nosotros? Después de todo, ¿te crees mejor que nosotros porque ganas bien? Eres solo una arrogante que ahora quiere vernos joder. Marisol leyó los mensajes y los borró todos, sin responder. No valía la pena discutir. Por primera vez en años, sentía que estaba en control de su propia vida, pero aún no imaginaba que Pablo llevaría su ira a otro nivel. Aquella noche, al llegar a casa, Marisol notó algo extraño antes de siquiera salir del coche. La puerta de su apartamento parecía diferente, como si algo se hubiera arrojado contra ella. Al acercarse, el fuerte olor a químico y la textura rígida confirmaron su sospecha. Alguien había vandalizado su entrada con espuma expansiva, bloqueando completamente la cerradura. Un escalofrío recorrió su espalda. Era un acto mezquino, infantil, pero también una clara advertencia de que alguien estaba furioso con ella. Cogió el teléfono y tomó fotos de la puerta antes de siquiera intentar limpiarla. Luego llamó al administrador del edificio e informó lo ocurrido. «Probablemente fue mi hermano», dijo sin rodeos. No había más espacio para la duda. Pablo siempre había tenido un temperamento explosivo, pero nunca imaginó que llegaría a ese punto. El administrador sugirió llamar a la policía y levantar un acta. Por un momento, Marisol vaciló. Eso significaba cruzar una línea definitiva con la familia, pero entonces recordó todos los mensajes agresivos, las acusaciones, el desdén de sus padres ante su esfuerzo durante años. Ellos siempre esperaban que ella pasara por alto todo, que fuera madura, comprensiva, que dejara pasar. Pero esta vez, no. Cogió el móvil, respiró hondo y marcó el número de la policía. «Quiero denunciar un acto de vandalismo», dijo, sintiendo su voz firme como nunca antes.
Los policías llegaron aproximadamente media hora después. Analizaron la puerta y tomaron fotos para el registro. Marisol explicó la situación de manera objetiva, sin adornos. Dijo a quién sospechaba que era el responsable, mostró los mensajes agresivos que había recibido de Pablo en los últimos días y entregó las imágenes como prueba. Uno de los oficiales negó con la cabeza, claramente incómodo con lo que veía. Esto no es solo un acto de ira, señorita. Esto es intimidación. La frase quedó resonando en su mente. Intimidación. Sí, era exactamente eso. Durante años la presión familiar sobre ella había sido emocional, psicológica. Ahora, se había convertido en algo físico, algo que ya no podía ser ignorado. El policía le entregó una tarjeta y la orientó para que presentara una denuncia formal. Si necesita una medida de protección, puede solicitarla, agregó. Eso la tomó por sorpresa. ¿Medida de protección? ¿Contra su propio hermano? Pero en lugar de retroceder, simplemente asintió. Lo haré. La noticia de la denuncia se difundió rápidamente. Al día siguiente, sus padres llamaron insistentemente. Cuando finalmente contestó, fue recibida con gritos de su madre. ¿Te has vuelto loca? ¿Llamar a la policía contra tu propio hermano? Marisol no se inmutó. Simplemente cruzó los brazos y escuchó. Su padre intentó adoptar un tono más calmado, como si pudiera resolver todo con una simple petición. Hija, sabemos que Pablo se pasó, pero esto es asunto de familia. No necesitas llevar esto adelante. Siempre era así. Siempre esperaban que ella fuera la adulta responsable, que aceptara las cosas en silencio, que dejara pasar. Pero esta vez, la respuesta fue diferente. Pablo necesita asumir las consecuencias de lo que hizo. Si quieren resolver esto, paguen por la reparación de la puerta y asegúrense de que nunca más se acerque a mí. El silencio al otro lado fue pesado. Por primera vez, sus padres entendieron que ya no podían manipularla. Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio extraño. Sin más llamadas, sin más mensajes desesperados. Solo el vacío que surge cuando una relación se rompe de forma definitiva. Marisol no sabía si aquello era un alivio o un duelo. Había perdido algo, sí. Pero, ¿qué había perdido, en realidad? Lo que tenía con su familia nunca fue amor incondicional. Nunca fue una relación equilibrada. Era un contrato implícito en el que ella daba y ellos tomaban. Y ahora que ella dijo no, ellos simplemente desaparecieron. Aún así, la sensación de libertad era más fuerte que cualquier tristeza. Por primera vez en años, sentía que su vida le pertenecía solo a ella. Poco tiempo después, sus padres finalmente cedieron. Para evitar que Pablo enfrentara problemas legales, pagaron por la reparación de la puerta y le pidieron que retirara la denuncia. Marisol aceptó el pago, pero no retrocedió en la decisión de distanciarse. Ya sabía que, si dejaba pasar esa situación, pronto volvería al mismo ciclo de antes. Tenían que entender que esa versión de ella, la que se ponía en primer lugar, ya no iba a desaparecer. Cuando firmó los papeles confirmando que el caso estaba resuelto, sintió un peso salir de sus hombros. Su familia tendría que encontrar otra manera de sobrevivir sin explotarla. Y ella, finalmente, podría seguir adelante sin cargar con el peso de 4 adultos irresponsables. 6 meses habían pasado desde aquella última llamada con sus padres, y la vida de Marisol había cambiado de una forma que jamás había imaginado posible. Al principio, el silencio fue extraño. Ya no tenía la obligación de revisar sus cuentas para asegurarse de que los pagos de la familia estuvieran al día. No necesitaba ajustar sus gastos para cubrir las necesidades de 4 adultos que nunca se preocuparon por cargar con su propio peso. El primer mes fue el más difícil. No porque extrañara a la familia en sí, sino porque se encontraba cuestionándose si había hecho lo correcto. Toda su vida había estado marcada por el papel de proveedora, de hija responsable, y ahora que finalmente estaba libre, la sensación de culpa aún se cernía de manera sutil. Pero con cada día que pasaba, se daba cuenta de algo que nunca se había permitido sentir antes: paz. Sin el peso de la responsabilidad que había cargado durante tanto tiempo, Marisol comenzó a permitirse vivir de verdad. Aceptó una invitación para un curso de especialización en la empresa, algo que antes habría rechazado porque significaba menos tiempo para gestionar las crisis familiares. Por primera vez, compró algo realmente caro para sí misma sin sentir culpa: un viaje de 2 semanas a Italia, donde experimentó la libertad como nunca antes. Pasó tardes enteras caminando sin prisa, descubriendo nuevos sabores, conociendo gente y, sobre todo, conociéndose a sí misma sin la etiqueta de hija responsable. Al volver, se sintió renovada, como si finalmente hubiera roto el ciclo que la aprisionaba.
En el trabajo, su dedicación llamó la atención de la dirección y surgió una nueva oportunidad, una promoción para un cargo de liderazgo aún mayor, algo que, meses atrás, jamás habría considerado, pues creía que debía mantener su vida estable para sostener a la familia. Ahora, esa estabilidad era solo suya. Mientras la vida de Marisol florecía, la de su familia seguía un camino muy distinto. Se enteró, por medio de una tía lejana, de que sus padres estaban enfrentando dificultades para pagar la hipoteca. Sin su contribución, los retrasos comenzaron a acumularse y por primera vez tuvieron que enfrentarse a la realidad que siempre habían evitado. La responsabilidad financiera era de ellos, no de ella. Pablo, sin el dinero fácil que solía recibir de su hermana, vendió el coche que había comprado con su ayuda para saldar algunas deudas, pero seguía inestable, saltando de un empleo malo a otro. Daniela, por su parte, trataba de mantener una imagen de tranquilidad, pero las redes sociales mostraban una realidad diferente. Menos viajes, menos cenas caras, menos lujos que antes provenían de la generosidad de la hermana a la que despreciaron. Marisol no sintió placer al saberlo, pero tampoco pena. No era venganza. Era solo la vida cobrando su precio. Lo que más la sorprendió, sin embargo, fue el hecho de que nadie había intentado acercarse de nuevo. Tal vez esperaban que ella sintiera nostalgia y volviera atrás. Tal vez creían que, con el tiempo, su corazón se ablandaría y retomaría el papel de proveedora que siempre tuvo. Pero estaban equivocados. Marisol ya no era aquella mujer que aceptaba ser explotada en nombre del amor familiar. Por primera vez, entendió que el verdadero amor no debía estar condicionado a sacrificios unilaterales. Ahora, su energía estaba dirigida a sí misma, a sus sueños, a su vida. Y eso no significaba que no los amara, sino que se amaba a sí misma más. La verdadera prueba para Marisol llegó cuando, tras meses de silencio, recibió un mensaje inesperado de su madre. Era corto, directo y sin rodeos. Necesitamos hablar, es urgente. Por un instante consideró ignorarlo, como había hecho con todos los intentos de contacto anteriores, pero algo dentro de ella le dijo que escuchara lo que tenían que decir, no porque quisiera reatar los lazos, sino porque quería tener la certeza de que su decisión de distanciarse seguía siendo la mejor opción. Cuando llamó, la voz de su madre sonó abatida, casi irreconocible. Estamos con problemas serios, hija. El banco quiere retomar la casa. Marisol cerró los ojos, dejando escapar un suspiro silencioso. Ya sabía que eso ocurriría. Los números nunca mienten. Sin su ayuda, era cuestión de tiempo hasta que sus padres se hundieran en sus propias decisiones. Lo siento por eso, madre, respondió con calma, sin prisa por llenar el incómodo silencio. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Su madre claramente esperaba otra respuesta. Tal vez una señal de que Marisol volvería corriendo a rescatar a la familia una vez más. Pero ese tiempo había terminado. Si pudieras ayudar con los atrasados, solo hasta que nos estabilicemos. La frase quedó en el aire, como una súplica mal disimulada. Y fue en ese momento cuando Marisol tuvo la certeza de que su decisión de distanciarse había sido la correcta. Nada cambió. Ellos no aprendieron. Solo querían seguir dependiendo de ella, como siempre lo habían hecho. Su corazón no dudó en decir no. Madre, te advertí que ya no formaría parte de esto. Di todo lo que pude, y ustedes eligieron excluirme cuando más importaba. Ahora, tienen que lidiar con las consecuencias de esa elección. Su madre intentó argumentar, pero Marisol se mantuvo firme. Ya no había espacio para la culpa. El teléfono se colgó, y con él, otro lazo que la ataba al pasado. Después de colgar, Marisol sintió una mezcla de emociones recorrer su cuerpo. No había ira, no había tristeza, solo una confirmación de lo que ya sabía. Su familia nunca la vio como una hija, sino como una solución conveniente para sus problemas. Durante años, ella creyó que su valor dentro de ese núcleo estaba atado a cuánto podía ofrecer. Y ahora, al negarse a seguir pagando los errores de ellos, la verdad se revelaba de forma cristalina. Ellos no querían su presencia, querían su dinero. Darse cuenta de eso debería doler, pero, sorprendentemente, lo que sintió fue una enorme ligereza. Ya no había nada que la atara al ciclo destructivo que soportó durante tanto tiempo. Cogió una copa de vino, se sentó en el balcón y dejó que la brisa nocturna acariciara su rostro. Estaba libre. Con el paso de los días, comenzó a notar cambios sutiles en su vida. Su sueño mejoró. Sus constantes dolores de cabeza desaparecieron e incluso su energía en el trabajo se renovó. Sin el estrés continuo de lidiar con los problemas familiares, su mente finalmente tenía espacio para pensar en su propio futuro. Por primera vez en años,
empezó a hacer planes solo para sí misma. Reservó un nuevo viaje, se matriculó en un curso de liderazgo y comenzó a buscar un apartamento más grande. No porque lo necesitara, sino porque podía. El dinero que antes se drenaba para sostener a 4 adultos irresponsables, ahora se invertía en su propia felicidad. Lo más irónico de todo era que, al liberarse de las ataduras familiares, Marisol se volvió aún más exitosa. La libertad de no cargar el peso de los demás hizo que su carrera despegara. Su jefe notó su evolución y, sin dudar, la recomendó para un nuevo proyecto internacional, algo que, meses atrás, habría rechazado sin pensarlo. Pero ahora, su respuesta fue diferente. Aceptó. Cuando se embarcó en el nuevo proyecto internacional, Marisol sintió un cosquilleo en el estómago que hacía tiempo no experimentaba. Era una mezcla de ansiedad y emoción, esa sensación que se tiene al dar un gran paso hacia lo desconocido. Por primera vez, su carrera no estaba siendo moldeada por limitaciones autoimpuestas. No había nadie a quien necesitara mandar dinero a fin de mes, nadie esperando que sacrificara sus oportunidades para mantener la estabilidad familiar. La única persona que dependía de Marisol ahora era ella misma, y eso no la asustaba. Al contrario, la fortalecía. Durante la primera semana de trabajo en la nueva ciudad, notó algo curioso. Su productividad aumentó, su creatividad floreció, y se sintió más segura que nunca. Estaba en un ambiente donde su dedicación era valorada y justamente recompensada, no explotada. Mientras se adaptaba a la nueva rutina, su familia intentaba, de vez en cuando, ponerse en contacto. Algunos mensajes esporádicos de su madre, pequeños comentarios dejados por Daniela en sus redes sociales. Ninguno de ellos traía un pedido explícito de reconciliación, pero todos llevaban el mismo subtexto. Querían que ella volviera a ser como antes. Marisol no cedió. No porque guardara rencor, sino porque sabía que retroceder significaría perder todo lo que había conquistado. No se trataba del dinero, se trataba del respeto, de finalmente ponerse a sí misma en primer lugar. En uno de sus días libres, mientras caminaba por una plaza concurrida, cogió su celular y, sin dudar, bloqueó el número de Pablo. Después, silenció los contactos familiares. Ya no necesitaba esas interferencias. Ellos ya no formaban parte del futuro que estaba construyendo. Por primera vez, Marisol sintió que su historia le pertenecía únicamente a ella. Los meses pasaron, y la distancia entre Marisol y su familia se volvió definitiva. No hubo más intentos desesperados de contacto, ni mensajes manipuladores tratando de hacerla volver al papel de proveedora. El silencio que antes le resultaba extraño ahora era un regalo. Su vida estaba más ligera, su rutina más organizada, y su tiempo finalmente le pertenecía. En el trabajo, seguía creciendo. Su desempeño en el proyecto internacional fue tan impresionante que recibió una nueva propuesta para liderar un equipo en una filial de la empresa en Europa. La decisión de aceptarla llegó sin dudar. Antes, habría ideado 1000 excusas, pensado en el impacto para la familia, en los sacrificios que tendría que hacer. Ahora, lo único que pensaba era, me lo merezco. Y, por primera vez, sentía que no necesitaba justificar su felicidad ante nadie. Una noche, mientras empacaba para otro vuelo, sacó un álbum antiguo que había guardado sin darse cuenta. Fotos de la infancia, de cumpleaños, de momentos que parecían felices. Pasó las páginas despacio, sintiendo una mezcla de nostalgia y aceptación. Sí, hubo momentos buenos. Sí, amó a su familia con todo el corazón. Pero el amor no debía ser sinónimo de explotación. Y lo que vivió durante tantos años no fue amor verdadero, fue conveniencia. Cerró el álbum y lo volvió a guardar en el cajón. No necesitaba borrar esos recuerdos de su memoria, pero tampoco tenía que cargar con ellos. Lo que importaba ahora era el futuro. Y por primera vez, ese futuro era suyo, y de nadie más. Meses después, Marisol había vuelto a la ciudad, pero esta vez con una mirada diferente. Durante el tiempo que estuvo fuera, tuvo la oportunidad de reflexionar sobre lo que realmente quería de la vida y sobre cómo se había permitido pasar tanto tiempo en un ciclo de sacrificios que no llevaba a ninguna parte. El trabajo en Europa le brindó nuevas perspectivas, no solo profesionales, sino también personales. Hizo amistades que la apoyaban genuinamente. Encontró una red de personas que la respetaban por lo que era, y no por lo que podía ofrecer. Al volver a la ciudad para una visita rápida, decidió pasar frente a la casa de sus padres, algo que nunca imaginó que haría. Miró la casa, ahora con una fachada más desgastada, y sintió una mezcla de empatía y distancia. Ya no era la casa que conocía. Ya no era el lugar donde sentía que debía cargar el mundo sobre sus hombros. Eso pertenecía al pasado. El futuro, sabía, estaba en otro lugar. Con el corazón liviano,
Marisol finalmente comprendió que la verdadera superación no estaba en conquistar más o en seguir demostrando su valor a los demás. La verdadera superación estaba en permitirse ser feliz, en priorizarse, en establecer límites que, aunque difíciles, eran necesarios para preservar la propia paz. Había encontrado ese equilibrio. Ahora, estaba lista para escribir una nueva historia. Una historia en la que su felicidad no dependiera de la aceptación de nadie. Una historia en la que ella dejara de ser rehén del pasado y se convirtiera en la protagonista de su propio presente y futuro. Y, al mirar al horizonte, Marisol finalmente sintió que, por primera vez, todo era posible.